Bendiciones. Bendiciones a todos. Acabo de mandar ahí el link a el grupo de WhatsApp y vamos a dar un tiempecito para que se terminen de conectar los que están ahí al pendiente, porque ahora estuvimos teniendo nuestro en vivo en un horario diferente, que ya saben que cuando no tenemos en la mañana lo tenemos a las 6 de la tarde, pero sí tenemos ahí algunas complicaciones para concretar bien cuántas horas de diferencia son en los diferentes países. Pero ahí yo lo que les recomiendo es que en las aplicaciones de los celulares, pues está la aplicación del reloj, y ahí ustedes pueden tener el reloj mundial y pueden agregar pues distintas zonas horarias. Entonces ahí agreguen la que es, a mí me aparece como Tijuana. Por eso siempre les digo, zona horaria Tijuana o Mexicali, Baja California. Entonces así ustedes ya van a saber cuándo es cuando tenemos las clases, porque hay veces que yo les digo, son 2 horas de diferencia, pero luego hay cambio de zona horaria y luego que el horario de verano, y etcétera, y entonces se me complica estarles diciendo la hora en su localidad que sea la acertada. Por eso les digo, mejor hay que utilizar o hacer uso de estos recursos que ya tiene nuestro celular, y ahí podemos estar agregando distintas zonas horarias. Entonces ese les va como tip para que ustedes estén ahí al pendiente, o bien ya saben que pues unos minutitos antes de la hora yo les pongo ahí, ya vamos a tener live, o al momento de iniciar el live pues les pongo el link. Entonces vamos a iniciar con una oración. Padre amado, te damos muchas gracias por esta tarde, te damos gracias porque el día de hoy pues nos permites reunirnos ahora en la tarde, siendo constantes y comprometidos con el estudio de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a estar concentrados, porque sabemos que a veces ya estamos cansados, o quizás nuestros hijos ya están en casa, o es un poquito extraño este horario, pero te pedimos que aquellos que pues por primera vez nos van a estar viendo porque es un horario diferente, pues sea de bendición para esos hermanos que también a veces por su trabajo no pueden conectarse a los en vivos, y ahora esta va a ser una excelente oportunidad para que todos juntos podamos tomar la clase. Te damos muchas gracias y te pedimos que todo esto sea para la edificación de tu iglesia y para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, fíjense, ahorita, más bien el día de ayer, yo les mandé un documento, ¿ok? Terminamos la clase número 5 con las preguntas de interpretación. Eso fue lo que ustedes tuvieron de tarea. Y si se fijan después en el documento del curso, lo que sigue ya es referente pues a otros métodos, o bueno, más bien a otras cosas que vamos a estar viendo durante el curso. Ok, déjenme, acá tengo, es que tengo la parte 1 del curso y la parte 2 también del curso. Tuvimos de tarea de la clase pasada profundizar en los atributos de Dios. Aquí tengo la tarea de la clase 5. Y fue contestar estas preguntas. Si ustedes siguen en el documento, tenemos este maravilloso mapa conceptual sobre los temas que hemos estado viendo, y ya sigue utilizar algunas herramientas bíblicas que van a ser las notas de estudio, los números Strong, las referencias cruzadas y los comentarios confiables. Pero antes de pasar a esta sección, que es más para complementar cómo vamos a estar estudiando, nos vamos a detener un poquito más en lo que estamos viendo, que es la observación, la interpretación y la aplicación. Entonces, esa parte de la teología que estudia pues el estudio de los textos para darles una correcta interpretación es hermenéutica. Entonces, yo sé que si ustedes ya habían estado interesados en el estudio o han profundizado un poquito más, ustedes o sus pastores, ¿no? Dicen, no, pues es que la hermenéutica y las reglas de la hermenéutica, y pues tú tienes que saber esto para poder interpretar. Y tú dices, pues yo no sé qué es eso. Pero si tú más o menos ya estuviste teniendo las clases pasadas, las de observación, interpretación y aplicación, pues a grandes y generales rasgos, eso es la hermenéutica. Nada más que, como sí vamos a estar estudiando ya cartas concretas, es muy importante
entender bien qué es la hermenéutica, porque es lo que vamos a estar haciendo literalmente. El estudio es hacer hermenéutica. La lectura pues es una lectura, a veces me sirve el contexto, a veces me sirve saber algunas cosas, pero ya cuando yo voy a hacer un estudio sí o sí voy a involucrar la hermenéutica al 100%. Entonces en esta parte es en donde nos vamos a estar apoyando o vamos a estar profundizando más para que no nos quede ninguna duda de de los pasos, de los errores, que ya los hemos visto. O bueno, más bien, creo que yo siento que ya los hemos visto porque fue lo que estuve escribiendo, pero no, los vamos a ver, ¿ok? Porque yo siento que ya todo lo que escribí ya lo hemos visto, pero no. Los vamos a ir viendo, pero les digo, vamos a detenernos un poquito en hermenéutica. Acuérdense que esto todavía sigue siendo una hermenéutica general. Cuando nosotros estudiamos teología sistemática, pues un instituto, un curso o un diplomado, ven todavía muchísimas más cosas y es por eso que estas personas que nosotros admiramos, pastores, predicadores, pues, o sea, dices, ¿cómo entienden si yo no entiendo nada? Ah, pues porque ellos han estudiado y saben todas estas herramientas y las utilizan pues correctamente. Entonces yo mandé este documento, nada más la sección de la hermenéutica 1 y 2, que les digo, es general para que ustedes lo tengan en mente. Si ustedes han estudiado hermenéutica en un instituto, pues van a saber que hay muchísima más información que podemos aprovechar. Más sin embargo, para un primer estudio que vayamos a hacer nosotros de manera seria, con esta información va a ser suficiente y esto nos va a dejar con una cierta hambre para así nosotros poder ir y buscar todavía más. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la hermenéutica. Esto lo pueden tener ustedes de manera digital o lo pueden tener de manera pues impresa, ¿no? Pues yo lo tengo impreso porque obviamente pues tomé este curso, que recuerden, este curso o esta sección la vamos a estar terminando, o bueno, la van a profundizar aquellos que quieran tomar ya pues más extensamente lo que estamos viendo en este curso. Va a ser teología sistemática, tiene varias secciones como ustedes se van dando cuenta y eso obviamente ya sería no por parte mía porque pues no tengo tanto conocimiento como para yo impartir un curso completo de teología sistemática, pero sí lo va a estar dando mi esposo y estamos ahí, yo estoy platicando con él, estamos en conversaciones de si va a ser hasta que terminemos Mateo. Me dijo, ¿qué tal si metemos 1 o 2 clases a la semana? Porque si no se van a tardar un chorro. Estudiar Mateo te vas a tardar 5 años. Y yo, pues sí, ¿verdad? Si no, nunca van a tener el curso. Entonces ahí estamos platicando, pero para que ustedes vayan sabiendo desde ahorita que cuando nosotros volvamos a abrir, por así decirlo, la convocatoria de la teología sistemática, pues ese es el curso en donde ustedes van a poder profundizar de mejor manera y con mejor información que lo que yo les estoy dando pues en este curso que es más general, ¿ok? Pero para que sepan que también pueden profundizar, sobre todo para los varones, porque sí hay muchos varones que se acercaron y me dijeron, ay, pues es que sí está muy bonito, pero como que me siento fuera de lugar y pues con las cosas de colorear y el lettering como que no, ok, yo lo entiendo y también obviamente los varones se quieren poner las pilas, ¿no? Quieren profundizar en su conocimiento de Dios, entonces vamos a tener esta opción también de pues que puedan profundizar con un hombre que los entienda y que no les esté ahí poniendo corazoncitos y etcétera, ¿no? Pero pues podemos aprender de todos. Esto es de edificación y pues si no les gustan los corazoncitos, pues pongan atención, nada más no hagan los corazoncitos. Entonces voy a empezar ahora con mi color azul. Hagan caso omiso a las primeras formas de subrayado que yo tengo. Yo no lo volví a imprimir. Ya saben que yo lo que hago, y al igual mi Biblia, si leo varias veces el mismo texto, que es lo ideal en una Biblia, pues ya yo utilizo todo un color y luego cuando lo vuelvo a leer utilizo otro color y entonces yo me doy cuenta ahí de si ya había trabajado, si entendí todo o no. Entonces en esta ocasión voy a poner aquí la clase número 6 y voy a ser un poquito más específica porque este es un documento que pertenece a otro estudio que estábamos llevando. Entonces voy a poner aquí clase número 6 y le voy a poner del curso 2026 de Aprende a Estudiar la Biblia. ¿Ok? Entonces, así es como cuando yo tengo un documento, y esto les recomiendo que hagan, pues no vuelvan, no desperdicien hojas, sino más bien sean más específicos. Igualmente, si ustedes leen varias veces un libro, yo les recomiendo que al inicio pues pongan ahí un post-it. A ver, la primera vez que lo leí,
fue en este año y este es el código de colores que tenía y ya. Si lo vuelven a leer, pues no lo tiren. O sea, ok, ya lo volví a leer en esta etapa de mi vida y este va a ser mi código de colores y así ustedes pueden ir enriqueciéndose aún de un mismo texto que ustedes hayan leído con anterioridad. Entonces, voy a empezar. Hermenéutica General 1. Y vamos a ver ahora sí, ¿qué es esta palabra, ¿no? O este misterio, que no es tanto misterio, sino pues es una palabra que a veces no saben explicar y nosotros como, sí, la hermenéutica, pues qué padre, ¿no? Ahorita ya vamos a saber bien qué es lo que significa. La palabra hermenéutica deriva de un término, ya fíjense, griego, que se pronuncia hermeneutike. Ya, acuérdense que yo no sé griego ni hebreo, entonces yo lo voy a pronunciar pues como aquí yo lo leo en español y está compuesto pues de varias personas, ándale, de varias sufijos y prefijos y cuerpos de palabra, ¿no? Que es hermeneuto, que quiere decir descifrar, ¿ok? Y del sufijo que es tique o tica, que es ciencia. Entonces ya yo con eso, por eso a mí me gusta mucho la gramática, porque ya con tan solo yo poder identificar la raíz de la palabra, yo puedo darle un significado. Y ustedes saben que a mí me encanta la gramática. En todos mis estudios ustedes saben que igual y no seré muy buena en historia, que es muy útil. Pero las palabras yo te digo, mira, sí, del prefijo y acá, y entonces por eso significa esto, pero a cada quien le llaman la atención cosas diferentes. Pero ustedes saben que a mí me gusta esto, entonces me ayuda mucho yo en mi base de datos que tengo en mi cabeza, pues ya saber, ¿no? Hermeneu significa descifrar, entonces cuando vea yo algo parecido, pues ya sé que tiene que ver con algo de descifrar. Y tique es ciencia, entonces yo ya puedo aplicar este sufijo a cualquier otro prefijo que sea diferente y ya voy a saber que es una ciencia sobre otra cosa. Por eso me gusta la gramática. Y básicamente se puede traducir como el arte de interpretar un determinado texto literario, ¿ok? Entonces nos va a ayudar a interpretar, y quiero que sepan que la hermenéutica no solamente es bíblica, la hermenéutica es una ciencia, un estudio que estudia cualquier texto. Podemos estudiar hermenéutica constitucional, que lo utilizan los abogados, o hermenéutica, no sé, en textos de medicina, que van a descifrar ahí para hacer una operación, etc. Pero en esta ocasión nosotros vamos a ver hermenéutica bíblica, porque lo que nosotros vamos a estar interpretando, descifrando, es la palabra de Dios, que es la Biblia. Pero para que sepan que la hermenéutica no solamente es bíblica, para que no cuando alguien diga, no, la hermenéutica, y estén hablando de otra cosa, no digas, no, es que nada más es de la Biblia. No, es que aplica para muchas otras cosas, específicamente textos. Una definición más completa es la ciencia que estudia y define principios, fíjense, los define y los estudia, y métodos para interpretar el sentido o significado de un determinado autor u obra. Nosotros, si estamos estudiando hermenéutica, no vamos a añadir, no vamos a agregar, no voy a hacer yo mi método, sino que ya la hermenéutica ya definió, ya estudió, y yo solo voy a aprender estas características o reglas que me va a dar. Yo no voy a armarla y componerla ahí porque me funciona, no. Ya la hermenéutica está así y yo voy a respetar lo que dice la hermenéutica porque es una ciencia que no hizo una persona, sino ya está estudiado a lo largo del tiempo, y no solamente por personas que son teólogas, sino pues de todos los textos. Entonces yo tengo que respetar estas reglas porque les digo, aplica a cualquier texto, no solo a la Biblia. En nuestro caso nos enfocaremos en la hermenéutica bíblica, y esto es bien importante porque ya vamos a ir separando la aplicación o el uso que le vamos a dar, que asimismo forma parte del fundamento en la teología sistemática y exegética, que nosotros ya habíamos visto en otra clase, que era esta palabra, término que veremos más adelante. Vamos a abundar más específicamente qué es la exégesis, y trata de una recta interpretación de los textos bíblicos. Una recta. La hermenéutica es la que establece los principios. ¿Ok? ¿Quién? La hermenéutica.
No yo, no mi opinión, no lo que a mí me funciona, no lo que mi pastor dijo, no lo que mi predicador favor, no. La hermenéutica, porque yo lo que estoy intentando es tener una recta, pues, interpretación. Entonces aquí, aunque tengamos favoritismos, aunque seamos muy pragmáticos, vamos a tratar de eliminar eso para nosotros siempre ir caminando por la línea del medio, la segura, la correcta. La recta interpretación de los textos bíblicos. Es la hermenéutica, es la que establece los principios, métodos y reglas que nos sirven para conocer el significado. Fíjense, el significado, no la aplicación de lo que estamos leyendo. Ya vimos que la aplicación, ya lo vimos, es el último paso. Nosotros vamos a estar metiéndonos ya no en la lectura, que es el primer paso, que es la observación, sino ya en la interpretación. Y para interpretar, ya vimos que tenemos que volver a leer, pero vamos a estar buscando datos específicos, ¿ok? El objetivo primario y básico de la hermenéutica es descubrir y explicar hasta donde sea posible, y ustedes ya lo saben, el significado original del texto. ¿Por qué? Porque yo no estoy aplicando, yo no estoy correlacionando, yo no voy a un estudio para ver primero qué me ofrece a mí en mi vida actual, yo no lo agarro, yo no lo declaro, no. A ver, primero, ¿qué es lo que está pasando para yo poder entender a ver si sí aplica o no aplica a mí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, el objetivo primario. Para eso yo estoy estudiando. Y ya vimos que muchas veces podemos ir, ¿no? Con la intención de, es que yo quiero estudiar para aplicarlo de una vez a mi vida. Está bien, pero acuérdense que eso es un poco egoísta. Y ya les he dicho en la clase pasada, pues si ustedes son nuevos, tienen 3 años, es lógico. Pero yo no voy a Dios por lo que me ofrece, sino yo voy a Dios y quiero estudiar su palabra para conocerlo. No para ver qué me voy a sacar yo. Que el resultado, el fruto natural es que voy a ser transformado, voy a caminar conforme a su voluntad, etcétera, pero eso vendría siendo una añadidura natural. Y este objetivo puede ser más fácil cuando se trata de obras literarias o de otro género que no tiene el extraordinario contenido y rico mensaje de la Biblia, ¿ok? Hacer hermenéutica va a ser muchísimo más fácil de otras cosas, porque no es la palabra de Dios, mas sin embargo, está la hermenéutica de otros textos. De los historiadores, los arqueólogos, hacen mucha hermenéutica para interpretar y el significado original. A ver, ¿en dónde estaba esa ciudad? A ver, vamos a ir a los manuscritos y pues más o menos era por aquí. En la actualidad es África, este país, pero en ese entonces no se conocía como África, etcétera, ¿no? Entonces, por eso nosotros subrayamos esta palabra, que es el original. No lo que es actual, porque yo no lo estoy aplicando, sino yo quiero ver lo que en su momento significó y el objetivo del autor y del público al que iba dirigido en su momento. Es una materia, fíjense, fundamental y obligatoria para todo aquel que exponga o que quiera exponer la palabra de Dios. Entonces, si son pastores, si son líderes, si son maestros y ustedes no han llevado hermenéutica, tienen que tener más reverencia por la palabra de Dios. Obviamente ya sabemos, ¿no? Está el Espíritu Santo, Él pues de milagro lo hace, sostiene muchas iglesias con pastores que no están nada capacitados, pero obviamente viene nuestra responsabilidad. Si yo sé que voy a ser médico, no va a decir, ay, no, pues mira, a la mera hora, pues a ver qué. No, me preparo desde antes. Yo me preparo para mi trabajo. O sea, si yo soy abogado, estudio derecho. Si yo soy maestra, estudio educación. Si yo soy, no sé, contador, estudio contaduría. Yo tengo reverencia por mi trabajo. Entonces, les digo, yo no sé qué pasa con todo lo que es respecto a lo de Dios. Porque yo siendo pastor no voy a querer prepararme si depende mi vida eterna. Y no solamente la mía si soy pastor, de mi congregación. Yo voy a rendir cuentas. Entonces les digo, hay muchos, ¿no? Que sí, no, tú prepárate, mijo, y ve a la universidad y estudia. Ah, pero en cuanto a la Biblia, no, que solo el Espíritu me hable. No, es que es bien, o sea, es la hipocresía, ¿no? Para el mundo sí nos preparamos muy bien, pero todo lo que tenga que ver con Dios, no, el Espíritu me va a revelar. No, es que el Espíritu hizo la Biblia, el Espíritu nos guía a través del estudio, en muchas ocasiones, por su misericordia. Claro que vamos a saber muchas cosas porque el Espíritu, pues es el Espíritu,
pero no es la forma de trabajar de Dios, porque Dios tiene orden. Dios instituyó a pastores, maestros, etcétera, ya lo hemos visto, que nos van a ayudar a capacitarnos a fin de llegar a la medida del varón perfecto para hacer buenas obras. Entonces, creer que yo no necesito nada es un poquito irreverente a la palabra y a mí yo lo consideraría una falta de respeto. Y también si yo estoy en un lugar en donde mi pastor no sabe nada, pues uno, ¿no? A ver, pastor, pues eres nuevo, vamos a estudiar todos juntos, etcétera, ¿no? Pues ya es porque no el intocable, etcétera, pues ya ahí hay un tema de orgullo, ¿no? Y yo dudaría mucho en poner ahí, pues mi vida, ¿no? Porque él es el que está rindiendo cuentas por mí, velando por mi alma y luego quién sabe qué está haciendo con su interpretación que me va a enseñar a mí y luego yo voy a andar toda extraña. Entonces hay que tener cuidado. Como les decimos aquí, es fundamental y obligatorio. Porque si yo predico, yo enseño, a fuerzas yo tuve que haber hecho un trabajo previo de interpretar y después de aplicar para yo enseñar a la audiencia, que ahora sí ya está aquí en el 2026, ¿no? Que van a ser mis alumnos, mis hermanos, etcétera. Entonces sí o sí yo tengo que estudiar esto si quiero exponer la palabra, ¿ok? Y es de antemano, no en el camino voy aprendiendo, sino que desde antes yo tengo ciertos requisitos como lo dice la palabra en Timoteo y en Tito, y una vez puestos a prueba, que diga la iglesia, sí está bien, o que yo ya puedo compartir. Porque por eso, por la ligereza que le tenemos, o la falta de reverencia a la predicación, hay un relajo. Y les digo, pues con un poco de vergüenza lo decimos, ¿no? Porque todos a veces, no, yo puedo, yo tengo un año, vamos a ser maestros y vamos a ser pastores y no, un relajo. Imagínense cuántas personas están yendo al infierno por negligencia de alguien que no quiere hacer bien su trabajo. Porque les digo, ese es un don de Dios. Dios te comisionó y tú tienes la responsabilidad de capacitarte más o mejor que lo haces como para tu trabajo o para cocinar, para lo que sea. Aplica para todo. Entonces, si cometemos un error al interpretar una de las obras de Shakespeare o no medimos bien un verso de Spenser, es poco probable que esto acarree consecuencias eternas. Y fíjense, pero no podemos aceptar una negligencia semejante en la interpretación de las escrituras. Estamos hablando de los pensamientos de Dios, estamos obligados a hacer todo lo posible para entenderlos bien y explicarlos con claridad. ¿Ok? O sea, eso es lo que yo les estaba diciendo. No es cualquier cosa. Es una obligación. Y demuestra reverencia. Sabemos qué es lo que estamos haciendo. Qué es lo que estamos nosotros exponiendo. ¿Por qué? Porque como ya les he dicho, estudiamos mucho para otras cosas. Y para entender nosotros la Biblia, yo sé que muchas veces como que les da un choque, ¿no? El Espíritu Santo previamente nos preparó, nos guió a estudiar pues la primaria, el kinder, las letras, el abecedario, español. ¿Por qué? Porque si yo no hubiera estudiado de antemano, yo no hubiera podido ni siquiera leer la Biblia. Y digo, hay otros métodos que pues se hace de manera oral, pero si Dios no quisiera preservar de ese método, lo hubiera hecho pues por tradición oral, ¿no? Pero gloria a Dios que también hubo milagros de lengua, y hay muchos testimonios todavía que a mí me asombra un chorro, de pueblos en África que no tenían ni siquiera un dialecto, van los misioneros, su dialecto lo ponen así escrito y después empiezan a traducir el Nuevo Testamento. O sea, se ve el cuidado que tiene Dios por preservar de esta manera, porque así decidió Dios revelarse. Ya lo hemos visto muchas veces en otras clases. ¿Ok? El objetivo de la hermenéutica puede ser mucho más sencillo para obras literarias comunes o humanas, pero si aceptamos que la Biblia es más que un mero libro de historias, oraciones, leyes y poesías, y que nos comunica un mensaje esencial de verdades y hechos que atañen a toda la humanidad, la función hermenéutica se complica y solo se cumple en totalidad cuando lleguemos a la comprensión plena de esas verdades y hechos. Un ejemplo que puede ayudarnos son las parábolas de Jesús. Son hermosas, sencillas y transparentes, pero en su contenido teológico-moral es profundo y trascendental. Abarca valores universales como el del amor, la misericordia y el perdón.
y verdades trascendentales como la de la providencia divina, el uso de los bienes y riquezas, la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte y la vida actual y la eterna. Las narraciones históricas como la de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto pueden estudiarse de una manera objetiva. Como les digo, eso hasta los arqueólogos lo estudian de manera objetiva, pues ¿para qué? Pues para ver dónde estaban las tumbas, etcétera, ¿no? Como un hecho histórico. O sea, esa es la primera, como que el primero, por eso yo aquí le puse un número 1. Todo lo que nosotros fundamentamos de nuestra fe, como les digo, nosotros no tenemos una fe ciega, es una fe segura, porque históricamente se puede comprobar pues que Jesús existió, que resucitó, etcétera, ¿no? Por eso no es algo como que, ay, así, no. Tú puedes tener la plena convicción y certeza de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿ok? Lo puedes comprobar de manera objetiva, histórica, etcétera, si te tomas el tiempo y estudias autores que sean respetados en el medio, ¿no? Porque obviamente si aquí en TikTok vemos y que uno de YouTube, no, a ver, métete con gente que está preparada y como yo les digo, a mí me parece extraordinario que hay serios, historiadores serios que dicen, sí, Jesús resucitó, murió y resucitó. Y no lo reciben como Señor y Salvador, pero no niegan eso. Entonces ahí vemos que aunque tengamos conocimiento, se necesita nacer de nuevo y tener el Espíritu Santo. Porque lo comprueban y a veces los llaman a juzgados y todo y no creen, no son creyentes. Pero nosotros lo podemos comprobar de manera histórica. ¿Ok? De mucha trascendencia para el pueblo judío. Pero dentro de la narración de los hechos históricos aparecen mensajes teológicos, que esta ya vendría siendo como que la segunda riqueza. Una vez histórica, objetiva y ya luego lo teológico y moral, que sería el tercero. De aplicación universal, como el valor del pacto o la alianza con un Dios que es fiel y los cumple. ¿Ok? La infidelidad del pueblo y la persistencia amorosa del Dios de Israel en sacar a ese pueblo de su dolorosa peregrinación por el desierto hasta la tierra prometida, en la cual fluye leche y miel. Y en el trasfondo de todo se vislumbra claramente el principio de la historia de la salvación. ¿Okay? El principio de la historia de la salvación, que solo será completa con la llegada del Mesías. Hasta aquí ya hemos empezado a descubrir que el texto bíblico, y ya lo sabemos, ¿no? Es riquísimo en su contenido, nos brinda además de un significado histórico y su sentido literal, otros mensajes de carácter teológico, moral y social, aplicables no solo a la época en la que fue escrita la narración, ¿no? Que sería la original, que fue compuesta, sino también para todas las épocas y los tiempos. Entonces yo aquí le voy a poner la original, porque sabemos que un número 1 tuvo un contexto original y ya después aquí yo lo puedo correlacionar. ¿Ok? A todos los tiempos. Pero yo no lo voy a aplicar de la misma manera porque son tiempos distintos. Es lo que yo tengo que entender. Hay un mensaje original y claro que sí aplica para todas las épocas, pero tengo que hacer más trabajo, lo tengo que aprender a correlacionar, porque en primera instancia Jesús ya vino al mundo. Entonces ya con eso cambia totalmente. Muchas de las promesas que están ahí en el Antiguo Testamento ya se cumplieron en Jesús. Entonces pues ya no aplican y tenemos que ahí hacer un poquito más de trabajo. La Biblia ha sido el libro más perseguido desde su origen por sus enemigos y es el libro más torturado por sus amigos y fíjense, debido a la ignorancia de toda regla de interpretación. Refiriéndose a las cartas de Pablo, el apóstol Pedro nos hace una declaración que ocurría en su tiempo, o sea, desde ese tiempo. Y creo que en nuestros días eso ha aumentado mucho más fuera y dentro del cristianismo. Y esta es pues una parte de la escritura, está en 2 de Pedro 3:16. En casi todas sus cartas donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen, como hacen también con las otras escrituras para su propia perdición. Entonces fíjense, siempre va a haber gente que no va a querer estudiar, que va a ser inconstante y por lo tanto, ¿qué hacen? Tuercen la palabra
pero esto, tío, todavía fuera bueno como pues para que se salgan con la suya o no, es que tiene consecuencias eternas, o sea, su perdición y tú digas, ay, pues que ahorita que quiera dinero y que pues lo que... No, es que hay gente que se va así y pues imagínense, un predicador, digo, bueno, fuera que pues tú nada más te compartieras a ti mismo, tu interpretación extraña solo se quedara en ti. Pero no, o sea, para hacerlo malo, ahí andamos y lo andamos publicando por todos lados y luego en los púlpitos y vamos camino hacia un lugar que no queremos. Entonces, les digo, si ya estaba aquí y vamos a ver ejemplos, ¿no? De cómo empezó la mala interpretación. Tiene muchísimo tiempo. Entonces, es algo que utiliza ya perfeccionado el enemigo sí o sí, ¿ok? Entonces, cuando los expositores se autonombran elegidos para exponer la palabra de Dios, es cuando los oyentes más sufren. Quizás ellos se sienten bien por las formas o las palabras de este orador, ¿ok? O sea, una cosa es que, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, el emocionalismo que ya hemos hablado, ¿no? Los extremos de esta mentira. El legalismo o el gnosticismo, mi conocimiento, y el otro, mi emoción. Yo me siento bien por la forma o las palabras de este orador y está bien, ¿no? Y eso es un error. Pero muchas veces no se dan cuenta que van derecho al infierno caminando por un sendero lleno de falsas doctrinas y de textos mal interpretados. Cuando los pastores u oradores ignoran los conocimientos en la hermenéutica y tuercen la escritura para respaldar sus errores, que esto ya no vendría siendo, ya no es exégesis. O sea, yo quiero a fuerzas mi pensamiento meterlo. No, es al revés. La Biblia te tiene que cambiar a ti. No tú le acomodas a la Biblia para que tú estés bien. Les digo, y muchas veces hacemos esto. O sea, y aún cuidando, ¿no? O sea, teniendo la reverencia, estudiar hermenéutica, me preparé. O sea, siempre está la tentación de yo querer tener la razón y le tuerzo. Entonces, imagínense, si uno que se prepara y quiere hacerlo de manera íntegra, pues a veces falla. Imagínense cuánto más aquellos que realmente no le ven ninguna utilidad. ¿Ok? Entonces, sus errores arrastran tras de sí la audiencia. O sea, la audiencia, ese es el peligro. Por eso les decían, o sea, escudriñen. O sea, todo lo que pase por un púlpito, obviamente es falible porque no es la palabra de Dios. Entonces, tienen que escudriñar. Y si está mal, oye, a ver, aquí y acá, como que no está bien cuadrado, a ver. Pero muchas veces no tomamos ese papel de oidores, ¿no? Y eso pues ya luego vendría siendo también un bonito curso, el de homilética, que tanto el predicador tiene una responsabilidad, pero también la audiencia tiene una responsabilidad. Entonces muchas veces, no, pues me predicaron mal toda la vida, no, pues yo víctima. Y tú como audiencia también tenías la responsabilidad de estar viendo si lo que estaba diciendo era verdad o no era verdad, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado porque muchas veces nos vamos con la finta de que solo el que expone se tiene que preparar cuando no. La audiencia también tiene responsabilidad. ¿Ok? Que los apoya a la perdición eterna. A muy grandes rasgos, con el simple hecho de conocer que la Biblia tiene un mensaje que no solo fue para su época, sino también para todas las épocas, usando un lenguaje teológico, debemos concluir que el ejercicio de la interpretación de este mensaje debe pasar por diversos filtros exegéticos y hermenéuticos que nos permiten penetrar en todo su contenido. La hermenéutica nos tiene que responder las siguientes preguntas generales, que estas son las que ya vimos en primera instancia en la parte número 1 de nuestro método, el documento que tenemos pues ahí de la parte 2 del estudio. ¿Ok? Pero estas son preguntas pues un poquito más profesionales, ¿no? Por así decirlo. Entonces, estas son las preguntas generales. ¿Qué quiso decir el autor? Que si se fijan son las mismas que les puse yo en la interpretación. ¿Por qué escribió lo que escribió el autor? ¿Cuál era la intención del autor al escribir el texto? ¿Y qué entendió la audiencia original al leer el texto? ¿Ok? Estas son preguntas generales. Cuando nosotros empezamos a leer, esto es lo primero que empezamos a interpretar, ¿no? Que va a ser la primera observación. Nosotros hacemos, ¿qué quiso decir el autor, no? No empiezo, a ver, ¿yo qué entiendo? No, a ver, ¿qué es lo que quiso decir el autor? ¿Por qué escribió el autor? No, ¿qué entendí yo? Eso ya lo vimos. ¿Cuál era la intención, su intención del autor? No la mía. ¿Y qué entendió la audiencia? Y acuérdense, la original. ¿Ok? Si ustedes no saben porque son nuevos, yo sé que muchas veces
sobre todo cuando nos conectamos una hora que no es la hora común de donde tenemos las clases, son las mismas que tenemos en este documento, ¿ok? Son preguntas clave de la interpretación. Recuerden que todo esto ustedes lo pueden encontrar en el link de mi perfil, en el documento de Google Drive, tanto este y este no. Este se tienen que meter al grupo de WhatsApp porque ahí estoy mandando porque este no me pertenece a mí. Este es de mi esposo. El otro sí, ahí yo les digo, ay, hagan lo que ustedes quieran, si es de bendición, compártanlo, imprímanlo, denlo en su iglesia, como ustedes mejor les plazca, es para ustedes, es de bendición. Pero como pues forma parte, les digo, de un curso más extenso, por eso primero le pido permiso al autor para andarlo compartiendo, etcétera. Entonces por eso lo comparto en el grupo de WhatsApp, que es un poquito más privado. ¿Ok? Entonces, para contestar esas preguntas debemos hacer lo que llamamos los eruditos, fíjense, contextualización, que era algo que ya habíamos hablado la vez pasada, solo lo dijimos de pasada, pero no profundizamos en eso. La contextualización del texto y del mensaje, es decir, ¿qué es la contextualización? Es esto: situar el texto dentro del contexto o ambiente histórico, social y literario en el que fue escrito originalmente, para descubrir el significado o sentido primario, ¿ok? Entonces, original o primario vendría siendo como un sinónimo que el autor quiso dar a sus primeros lectores u oyentes. Luego, hasta luego, si se fijan, debemos situar ese mismo texto en el contexto en el que vive el lector o destinatario actual, ¿ok? Para descubrir lo que realmente quiere decirnos Dios como autor supremo y último del texto al lector de hoy. Esto ya viene siendo, o sea, aquí yo ya puedo aplicarlo yo o para mi prédica o enseñanza. Después, y únicamente después, les digo de haber contextualizado. ¿Por qué? Porque si no, yo lo voy a entender bien mal, porque tenía una época, un propósito específico, etcétera. No lo vamos a ir perfeccionando a lo largo pues de este fragmento de la hermenéutica. ¿Ok? De aquí y ahora, en la situación en la que actualmente está viviendo. ¿Ok? Obviamente yo ya no voy a aplicar lo mismo porque ahorita ya hay tecnología, hay celular, o sea, la tentación de antes pues era, no sé, a jugar canicas o pues no sé qué había, ¿no? Tengo que adentrarme más en ese libro de usos y costumbres judías. Y obviamente, pues ahí no va a decir, no pases 50,000 horas desperdiciando tu tiempo en TikTok. Y tú vas a decir, no, mira, es que en la Biblia no dice del TikTok, entonces está bien. Y tú dices, a ver, pero por 2 pesos de sabiduría, tú vas a saber que eso no te conviene. O sea, a ver, ya sé que ahí literal no, pero contextualiza para que lo puedas aplicar tú hoy. Entonces, de la misma manera, yo sé que como no lo hacemos, o sí pasamos ese filtro de la lógica de la contextualización para lo que nos parece bien rudo, así también para las promesas o para las cosas que a nosotros nos conviene. Como ya les he dicho, casi seguro que cuando alguien dice, así como David, así como Cristo, así como Pablo, así como Salomón, tú hoy, no, es que ya no somos las mismas personas. Tenemos que pasar por el filtro de la contextualización, porque si no, es muy probable que hayamos hecho una mala interpretación. No siempre, pero casi, o sea, 99% es así. ¿Por qué? Porque no nos quisimos ahorrar ese trabajo de aplicarlo bien, de contextualizarlo, ¿ok? Porque es lógico, o sea, yo tengo que ver qué es lo que está pasando ahorita. Las mismas tentaciones pueden ser diferentes métodos, o sea, ya hay medios de, pues los de comunicación, la tele, por ejemplo, ya en un futuro, pues ya la tele, ¿cuál tentación va a ser? Ya puro aplicación. Entonces hay que contextualizarlo para poder descifrar o ser más certero en lo que Dios nos dice, ¿ok? Y eso nos ayuda. Claro que el Espíritu Santo nos hace entender, pero les digo, en la estructura que Él dejó en su iglesia, ha instituido a estas personas que las capacita para que ellos hagan la chamba. Y les digo, ustedes no se preocupen. Yo sé que muchas veces dicen, no, es que yo no entiendo tanto. A ver, ok, está bien. Recuerden que ustedes tienen pastor, tienen líder. Y ellos son los que tienen que hacer este trabajo. Por eso dijimos, ¿no? Esto es obligatorio, acá, para aquellos que quieren predicar o enseñar.
no todos son llamados a lo mismo y eso lo sabemos, ¿ok? Entonces, si ustedes de verdad nada más no dan una, ok, solo vean, lean la Biblia y si su pastor dice algo extraño, oye, pastor, aquí, acá y acá. Oye, no, es que la verdad, pues ni siquiera sé qué estás haciendo, tú estás diciendo otras cosas que no dice la Biblia, ¿ok? Lo que te va a tocar a ti no es prepararte en hermenéutica, sino ver que tu pastor se prepare para que a ti te guíe bien. Esa sí va a ser tu responsabilidad, igual y no esta, porque Dios te va a dar otro don, ¿no? O sea, estar ahí, ser hospitalario, estar dando, etcétera, ¿no? No todos son llamados a enseñar. Es por eso que no todos van a estar predicando en una iglesia. Hay requisitos, hay pasos, etcétera, ¿no? Que hay que tener también muy en cuenta. Es aquí donde el conocer los diferentes sentidos que tiene la escritura nos ayuda, como ya vimos, es una ayuda. Claro que el Espíritu cumple su propósito, pero esta es una ayuda muy buena para aquellos que constantemente están predicando, porque es una tarea extenuante, o sea, de repente dices, Señor, o sea, pero ahora ¿qué voy a decir? O sea, y siempre va a haber algo que decir, siempre hay algo que aprender, pero si yo estoy ahí como que llego sin ninguna preparación, pues por misericordia obra el Espíritu, pero no debería de ser así, ¿ok? Tenemos que prepararnos. Entonces descubriremos que, entre otros, existe un sentido literal, o sea, literal histórico, un posible sentido alegórico o simbólico, que aquí ya es más complejo por la Biblia, un sentido típico y un sentido que los estudiosos de la Biblia lo llaman pleno, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí ya tenemos varios sentidos, que ya no son los mismos que yo les puse en este documento, por eso les dije, nos vamos a detener un poquito y ya estamos profundizando un poco más, ¿ok? Entonces, fíjense los sentidos que tenemos aquí. Tenemos en primera instancia el literal. Ay. Histórico, ¿no? Literal histórico. El número 2 tenemos el alegórico o simbólico. Número 3, tengo el sentido típico. ¿Ok? El sentido típico. Y un sentido que los estudiosos llaman, el 4, el sentido pleno. Entonces, para yo realmente poder tener una certeza, como el ejemplo que yo les podría decir, es, ustedes han visto estos, creo que se llaman tiro al blanco, que son como unas estructuras así, y nosotros tenemos como dados o dardos, creo que se llaman. Entonces, yo puedo dar un mensaje por misericordia del Señor, ¿no? Del Espíritu, y caigo aquí, ¿no? Aquí cae mi flecha. Y está bien, está dentro de mi capacidad, de lo que yo aprendo, de mi experiencia, de mi santificación. También tiene mucho que ver la santificación. Y yo puedo estar acá y acá, pero como hemos visto con Apolos, ¿no? Siempre podemos aprender más precisamente, que fue lo que hizo Priscila y Aquila, ¿no? O sea, le presentaron a Apolos más precisamente lo que era el evangelio. Y él lo hacía correcto, o sea, Apolos era una eminencia y convertía, pero dijo, a ver, vente para acá, le dijeron así, Apolos, Priscila y Aquila, vente para acá, te vamos a enseñar para que no solamente puedas estar aquí, sino para que des justo en el blanco. Entonces, claro que yo teniendo un sentido histórico o leyéndome la Biblia por completo, voy a estar aquí. Es un muy buen, o sea, ya como les digo, ya con que hayan leído la Biblia por completo, ya son, o sea, los cristianos tristemente de la minoría, porque muchos tienen años en el Evangelio y no han leído la Biblia. Entonces, no han leído todo lo que Dios ha dicho. Bueno, más bien lo que dijo, ¿no? Entonces, pues están aquí, ¿no? Así como, así. Pero el Espíritu dice, yo quiero que estés aquí y lo puedes hacer, pero tienes que trabajar, como ya hemos visto, los principios de la siembra y la cosecha, pero muchos nada más quieren cosechar y no sembrar. ¿Por qué? Pues porque es algo muy bueno y es algo con lo que nos tienta el enemigo. Entonces hay que tener eso en mente, ¿no? Entonces yo puedo, a través de estas herramientas, que me va a ayudar el Espíritu a entender, a tener sabiduría, porque una cosa es tener conocimiento y no entender nada. O sea, yo tengo mucho conocimiento, pero no entiendo. O sea, ¿cómo lo aplico a la Biblia? Y les digo, eso pasa muchas veces. Cuando nosotros tendemos les digo, es el mismo extremo, ¿no? Las emociones y el conocimiento.
Una es que yo me dejo llevar por las emociones, ya perdí, ¿no? Y otro es que yo empiezo a estudiar. Yo tengo mucha información, pero no sé cómo aplicarla. Y esto lo vemos bien claro con los fariseos. Sabían un chorro, pero ¿de qué les servía esa información? De nada, ¿no? Y bueno, pues con las emociones pues igual, no, pues ni siquiera me preparo, entonces pues estamos igual. Al final de cuentas estos dos están igual. Entonces, es muy bueno estudiar, pero ya tenemos, bueno, ya dejamos en claro, ¿no? Pero siempre lo quiero repetir porque siempre está el peligro, ¿no? Somos dependientes siempre del espíritu, porque el conocimiento no es igual a la sabiduría. Y la sabiduría que yo quiero tener primeramente para mí, para yo poder ser de bendición para los demás, no es humana. Entonces yo necesito siempre estar dependiente del espíritu. Pero ¿cómo voy a poder ser más preciso, más certero? Pues con estas herramientas que nos da, que nos permite entender. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos siempre en cuenta. Ahora sí, entonces, estos son los sentidos, ¿no? Que aquí ya me ayuda a entender. Ah, mira, como pues yo pensé que nada más interpretaba así y ya. No, es que todavía y más podemos escarbar. Que puede estar oculto al mismo autor humano del libro sagrado, pero que permanecía en la mente divina para ser revelado a su debido tiempo. Multitud de pasajes del Antiguo Testamento tardaron siglos en revelar todo su contenido y mensaje. ¿Hasta cuándo? Hasta la llegada de Jesucristo. O sea, muchos así como que escribieron, pero tomó pleno sentido en Jesús. ¿Ok? A esto es lo que nos referimos con este sentido pleno. El mismo Jesús se encarga de revelarnos ese sentido pleno. ¿Quién? Jesús. Por eso les digo, ya no se puede interpretar igual la Biblia. Es el sentido pleno de las escrituras que se refieren a Él. Entonces ya nosotros teniendo en cuenta la primer parte, acuérdense, la primer parte del curso, sabemos que toda es una historia de Dios. Está ahí medio, nosotros tenemos un papel, pero la verdad somos los villanos porque nosotros hicimos un relajo. El personaje principal es Jesús. Entonces obviamente Jesús, toda la escritura, como ya hemos visto, se refieren a Él. Y vimos que es una sola historia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero a veces nos va a costar un poco de trabajo, y les digo, a mí también me costó mucho trabajo entender eso, ¿no? A veces yo tenía conocimiento, pero no lo podía aplicar. O sea, yo y esto que, o sea, sí ya sé la historia, pero como que no le veo valor. Y eso, yo les he contado la historia, ¿no? Cuando estudiamos historia de la iglesia, yo dije, esto no me va a servir para nada en la vida. Entonces yo estaba ahí presente, pero mentalmente ausente. Cuando empecé a entender para qué me servía la historia de la iglesia, me arrepentí por no haber prestado atención. ¿Por qué? Porque tener conocimiento no significa saber aplicarlo. Pero, por eso les digo, aprovechen todo, pero realmente sean conscientes. En algún momento, si ustedes ponen atención, el espíritu los va a iluminar y ese conocimiento que tienen guardado lo va a utilizar. Pero si no pusieron atención, pues no se puede hacer nada. Entonces aprovechen, aprendan del error de los demás, como hablamos la clase pasada, ¿ok? Para que no desperdicien mucho tiempo de su vida, ¿ok? Entonces Jesús, ¿ok? Jesús es el sentido pleno de las escrituras. Entonces, muchas veces nos quedamos, y esto nos pasa mucho con el Antiguo Testamento, este sentido pleno del Antiguo Testamento. No, pues yo que tengo que aprender de, no sé, de Levítico, pues a ver, ¿eso qué? Son puras reglas y son del viejo, o sea, ese es un sacerdocio pasado, mira, no, exactamente. A ver, como habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Esas reglas nos hablan constantemente de que Dios quería estar con su pueblo, pero no podía porque era pecador, y si estaba con su pueblo, pues mira, nos fulminaba. Siempre nos estaba apuntando a Jesús, que ya en Él, ahora sí, Emmanuel, se cumple esto, Entonces yo puedo entender, ¿no? Ah, pues eran reglas en la historia, pues mira, aquí estaba Moisés, hizo aquí el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Después, al alegórico, pues mira, es que ahí iba a haber un corderito y entonces ahí había una expiación de pecado, y ese corderito pues lo mataban porque pues la paga del pecado es la muerte, y pues ese corderito pues se moría. Ya lo entendí en alegórico, ¿no? O sea, pues mi animalito pagaba mis pecados, me limpiaba, ¿no? Y ya después llegó, ¿no? O sea, ok, como me acuerdo que a mi mamá le pasó, ¿no? Ay, es que el cordero es Jesús y por eso lo quita, o sea, porque no es un animal, es Jesús, claro.
Entonces tú vas viendo la profundidad del sentido, pero tienes que tener más información. Entonces, a veces cuando se nos hace un poco difícil estudiar o aplicamos mal el Antiguo Testamento, porque si nuestro mensaje nunca pasó por Jesús, se quedó incompleto, ¿ok? No es lo más adecuado. Entonces, como les digo, así como David, tú quita los pecados porque los pecados son las piedras. No, a ver, es que David es un tipo de Jesús. Tú no tienes que vencer. O sea, eso te demuestra, tú no eres tu salvador, tú necesitas a alguien. Jesús, o sea, Jesús. David es Jesús, no, David no eres tú. Es Jesús, la historia no se trata de ti, se trata del Hijo de Dios, de su plan de redención. Entonces, cuando yo ya empiezo a comprender y empiezo a unir, por ejemplo, aquí ya unimos la parte 1, ¿no? De que es una sola historia y es de Cristo del que estamos hablando, digo, pues sí es cierto, ¿verdad? O sea, yo ¿para qué me voy a poner ella a pelear con el pecado? O sea, yo no puedo. Jesús es el que sí puede. Y entonces yo empiezo a aplicar bien la Biblia y ya la puedo correlacionar mejor. ¿Sabes qué? Ese mensaje es muy moralista, o sea, sí, ando en poder y en victoria, pero ando cayendo siempre en lo mismo. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? ¿Cómo voy a poder correlacionar mejor mi texto? ¿Sabes qué? En lugar de yo querer vencer a Goliat, yo no puedo, o sea, no me ayuda que me digan eso. ¿Sabes qué? Lo que sí puedo hacer es que Jesús gobierne mi vida. Saber que yo, o sea, yo estoy intentando ahí darle con la piedra, con la onda, pero todo el tiempo yo estuve sosteniendo mi salvación. Está mal aplicado. Déjame me quito la onda, déjame me quito yo del estrado que le pertenece solo a Dios y ahora sí empiezo a confiar y descansar en Jesús, no en mí. Y entonces empiezo yo a aplicar correctamente. ¿Sabes qué, Señor? Ya me di cuenta que necesito ser menos egoísta, necesito ser más dependiente, etcétera, ¿no? Y podemos hacer una mejor aplicación, una más adecuada, en este sentido, una más acertada. ¿Qué es lo que queremos hacer? Dejar de pecar. Y acuérdense que un significado de pecado es que errar el blanco, por si ustedes no lo sabían, ¿no? O sea, un significado de pecado es errar el blanco, o sea, no dar en el centrito. Entonces, muchas veces estas primeras interpretaciones, les digo, están bien si estamos empezando a estudiar, si somos nuevos, pero yo no quiero quedarme aquí, yo quiero quedar en el primer lugar, lo más preciso. Mientras yo voy entendiendo con estas herramientas, me vuelven a centrar porque soy bien pecadora, etcétera, yo voy dejando de estar más lejos del sentido original. Y eso me va a ayudar a no errar, a no pecar. ¿Por qué? Porque di justo en el centro. Entonces, por eso me gusta verlo de esta forma, de este, pues no sé si es tablero o de tiro con arco, no sé cómo se llama. Si alguien sabe o lo practica para que nos diga para decirle bien, ¿no? Entonces les digo, en esta parte entendemos por qué son importantes los tipos de sentido. El histórico, el alegórico, el típico, el pleno. Y yo voy viendo cómo me enriquece todavía más. No es que yo tenga que agregar o algo así, sino que se enriquece. Lo que ya tengo lo voy a enriquecer. ¿Quién no quiere enriquecerse más? ¿Quién no quiere ser más sabio? Entonces, si yo pido por sabiduría, pues el Espíritu Santo va a decir, claro que sí, pero hay que trabajar, porque lo que viene fácil, mucha tentación. Entonces, hay que ser sabios, porque en cuanto yo te voy dando conocimiento, también tienes que crecer en humildad. Pero tener conocimiento de la nada no nos ayuda nada a permanecer humildes. Es por eso que está este proceso, o sea, esfuérzate. A ver, tienes que aprender que no eres tú, mijo, soy yo el que te da el conocimiento y tienes que estar ahí sentado 5 horas. O sea, ¿por qué? Porque eso te enseña humildad. Si yo de repente, no, quiero todo, ok, o sea, porque tú qué, o sea, tu tiempo, o sea, ¿qué estás perdiendo o qué? Nos ayuda a ser más egoístas. Entonces, les digo, si tenemos bien los ojos puestos en Jesús, tú vas a decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Yo querer tener todas las cosas facilitas, hace que yo sea más egoísta. Y obviamente el propósito del Espíritu Santo de la santificación es tener fruto. Y es tener paz, paciencia, bondad, benignidad. Entonces, ¿en qué sentido yo voy a estar ejerciendo la paciencia si no puedo ser paciente en estar 1 hora estudiando y meditando en la palabra? Pues nada. Y les digo, ya lo sabemos. Pero vamos en contra, o sea, les digo, nuestra propia concupiscencia. Es que yo tengo el Espíritu y Él me va... Sí, claro que sí. Pero ¿qué te está ayudando? O sea, ¿qué te está ayudando a crecer en el fruto? Absolutamente nada. Dios lo va a hacer claro. Si es momento determinante para hablar la palabra, gloria a Dios.
pero crece tú también en el carácter, paciencia, bondad, etcétera, ¿no? Entonces les digo, ya cuando nos ponemos a pensar, tú dices, sí es cierto, eso de no querer estudiar, eso de nada más todo facilito, pues es una tentación, una mentira que el enemigo nos ha hecho creer. El Espíritu Santo, claro que quiere que seamos sabios, pero no solamente la sabiduría es el fin, sino el perfeccionamiento del carácter. Y el carácter no es tener conocimiento, no es creerme que yo no necesito nada. No es constantemente enseñándome que necesito de Él, que necesito humildad, que necesito ser paciente, manso, humilde. Y ya se van dando cuenta de cómo va encajando. Y le digo, estas cosas ya las sabemos, pero no sé por qué a veces como que no podemos hacer la conexión, la sinapsis. Y entonces ahora sí tú dices, sí, cierto, necesito tener más paciencia, necesito someterme a las autoridades, necesito buscar un maestro, un pastor, no puedo estar así porque no me está ayudando en nada a tener fruto. Yo estoy persiguiendo, acuérdense que el enemigo siempre va a tratar de emular, ¿no? Voy a hacer, pues esto se supone que es una manzana, ¿no? Que sabemos que no es una manzana, la del Edén, ¿no? Nada más es el fruto. Entonces va a tratar de emular lo mismo. Y es el evangelio, pues, de las obras, ¿no? Tú alcanza esto y si tú tienes esto, ya, estás perfecto. Pero no, es que el Espíritu va trabajando en ti y esto no es lo que tú estás persiguiendo, sino este proceso que se llama santificación. O sea, tú persigues primero esto y el fruto va a salir solito. Pero cuando yo persigo el fruto, yo estoy teniendo un evangelio de obras. Yo quiero alcanzar algo, yo quiero tener ese don, ese conocimiento. No, tú no quieras eso. Tú lo que quieres, realmente si te pones a pensarlo, es a Dios. Tú necesitas a Dios. ¿Yo cómo voy a estar con Él cuando me santifique? Porque es un Dios 3 veces santo. Entonces, cuando yo voy tras algo que ya no es Dios, como hablamos ayer, ¿se acuerdan? Idolatría. Y yo no me estoy dando cuenta. Es bien sutil. Pero fíjense, es una artimaña, una estrategia fabulosa que el enemigo ha perfeccionado desde el Edén. Entonces tengan cuidado con esas cosas por las que van detrás. ¿Son buenas? Claro que sí, el fruto, la sabiduría, pero yo no voy tras eso. Yo tengo un objetivo bien claro. Es estar con mi Señor y Salvador ahí gozosa en el cielo. Yo no quiero esto. Si esto es una añadidura, gloria a Dios. Pero yo tengo bien en claro que yo no estoy yendo por esto. Esto es un fruto. Si yo ya lo alcancé, me creí la mentira. Si yo quiero alcanzarlo, me estoy creyendo la mentira. Pero si yo estoy consciente, o sea, fruto, es algo que yo no voy a obtener así. Se tiene que trabajar como un árbol. Riego primero, planto, siembro y eso da solo. El fruto se da solo. Yo no lo puedo ir a perseguir, no lo puedo ir a comprar. Y les digo, es lógico, ¿no? O sea, como aquí vemos, ¿no? O sea, en las parábolas, es algo que me ayuda, creo que por acá estaba, ¿no? Lo de las parábolas, pues tiene un significado bien bonito, nos ayuda a entender, pero ¿por qué creen que se llama fruto del Espíritu Santo? Para que nos ayude a entender, no vayas tras eso, eso es el resultado de tú, sí regar la plantita, cuidarla, etcétera, y eso es solito. Entonces les digo, tener conocimiento no significa que seamos sabios. Entonces, por eso siempre es dependencia del Espíritu. ¿Ok? Déjenme ver si no... sí, ya apareció aquí el rompecabezas. Entonces, hay que estar siempre bien conscientes de por qué, o sea, por qué creemos lo que creemos. A ver, pero ¿por qué? Y acá, y les digo, es bien importante, bien importante. La meditación de la palabra. Es una disciplina espiritual bien importante, que por falta de paciencia, de tiempo, de no querer profundizar, de mi egoísmo, me pierdo. O sea, nunca tengo, ¿no? O sea, sí leo, oro, hago mi devocional, pero nunca medito. Entonces yo nunca comprendo la profundidad de esto. O sea, cuán sabio es Dios que puso ahí, o sea, la solución, fruto. No es algo que tú vas a tener, es un fruto, un resultado. No, yo a fuerza lo quiero comprar y yo lo quiero hacer y yo quiero que mi salvación dependa de mí. Y te digo, tú sabes las verdades, sabes los fundamentos, lo que creemos que es por salvación, que es por gracia, pero al momento de la aplicación, ahí el enemigo nos infiltró en una mentira, que les digo, no es culpa del enemigo, es nuestra propia concupiscencia, que siempre queremos estar siendo nosotros los que nos autosalvemos. Y el enemigo nada más como que nos pone ahí como, mira, te doy esta opción, mira, si tú
persigues esto, mira, no sé qué pasaría, podría ser igual que Dios, ¿no? Y ya lo sabemos cómo lo hizo con Eva y con Adán. Pero, no, yo no soy así. Y pues obvio sí, pues el enemigo está haciendo lo mismo en nuestra mente y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Entonces es importante entender estas herramientas porque nos ayudan, como les digo nuevamente, a estar aquí en el centro, no por acá afuera. Entonces ahora sí que depende de ustedes cuánto quieren estar dando en el centro o por afuera. Les digo, hay personas obviamente que no van a tener, pues ahora sí que depende del Espíritu Santo, pero en cuanto dependa de nosotros, estar lo mejor capacitados. Y si nosotros después podemos ser de bendición para los demás, gloria a Dios. Pero habiendo una vez alcanzado nosotros el centro, no estoy como por aquí y empiezo a expandir ahí porque voy a estar enseñando cosas que ni siquiera están en el blanco. ¿Ok? Y nos vamos a quedar aquí porque la verdad, ahora sí, esa va a ser una parte que es un poquito más extensa porque es un contenido más pesado. Como yo les hago la alegoría, ¿no? De que esto pues es como la carnita, ¿no? Pues si nosotros nos quedamos en devocionales, pues ya tiene más carnita que una lectura, pero un estudio va a tener más carne. Esto, lo que yo les doy, pues vendría siendo como una sincronizada, ¿no? O sea, ya tiene como algo ahí como procesado, quesito, pero no es carne. Esto ya es un poquito más de carne, por eso toma más tiempo explicarlo, porque obviamente hay conceptos que ya no son tan sencillos de entender. Tenemos que irlos desmenuzando un poquito más. ¿Ok? Y acuérdense que vamos a ver hermenéutica 1 y 2. ¿Ok? Entonces, de aquí de lo que ustedes tienen que entender y con lo que me gustaría que se quedaran ustedes, es de que hay hermenéutica, que esa es la ciencia de interpretar los textos literarios, ¿no? O sea, escritos. Y la hermenéutica no solamente es bíblica. Entonces, estos términos o estos claves, reglas, se aplican a cualquier texto. ¿Ok? Entonces, como la Biblia es un texto, se aplican estos mismos principios. Yo no los voy a cambiar, yo no los voy a crear, no se inventaron ayer, no se inventaron únicamente para la Biblia, así como que, uy, no, por eso aquí tenemos que ser una excepción. No, la Biblia no es una excepción, se interpreta de la misma manera, aunque no me guste estudiar, aunque no me guste ver, no, es que es hermenéutica bíblica, ¿ok? Y es un fundamento obligatorio para todo aquel que va a exponer la palabra o que quiera exponer la palabra. Y vamos a ver que hay diferentes tipos de significados, ¿no? El histórico, el teológico, el moral, nos van a ayudar a no tener falsas doctrinas, porque hay consecuencias bien importantes, porque no es cualquier cosa, o sea, de que le dijiste mal algo y pues se perdió, porque en lugar de decirle a la derecha, a la izquierda. Y pues se perdió y se tardó 1 hora más en llegar a su lugar. No, es que aquí tiene consecuencias eternas, por lo cual hay que tener más reverencia y más cuidado. Vimos estas preguntas que son las mismísimas que vimos en la interpretación. Y lo que sí agregamos que era muy importante es esta palabra de la contextualización, que lo vamos a aprender a hacer, ¿ok? Pero yo entiendo que la Biblia tal cual no la puedo aplicar a mi vida, ¿ok? Menos el Antiguo Testamento. Yo sé que nos encantan las promesas, pero no, hay que hacer una correlación, porque si esa promesa ya se cumplió en Jesús, está muy bonita, ¿ok? Pero no fue para mí, era para apuntarnos a Jesús, ¿ok? Va a ser un poquito más fácil cuando ya son cartas a iglesias, porque pues ya es casi el mismo contexto, pero aún así yo tengo que tener esta contextualización porque los tiempos han cambiado. Entonces hay que tener cuidado con, así como dice aquí, tal cual lo adopto para mi vida y esta promesa, no. ¿Por qué? Porque no estoy contextualizando. Y a veces me frustro y pasa mucho con las promesas, son muy bonitas. Pero yo duro y dale orando por una promesa, la agarro para mi vida y tú amargada con el Señor, Señor, ¿por qué no cumples tu promesa? Y el Señor, es que esa promesa ya se cumplió. Ya, a ver, lee la Biblia, a ver. Yo lo que te estaba demostrando con esa promesa no es que te la voy a cumplir a ti, sino que yo te estoy demostrando que yo cumplo todo lo que digo para que esa promesa que ahora sí tú tienes de que voy a regresar por ustedes en la segunda venida, la creas, pero no con una fe que no tiene fundamento, sino ve todas las promesas que ya cumplí, ¿ok? Entonces, así nos va a ayudar mejor a no estar amargados de que porque, uy, es que yo lo oré mucho y yo quería bendición y que todo lo que pisa mi planta ahí me lo vas a... No, ya se cumplió, ahora para un propósito específico, ¿ok? Lo que yo aprendo de ahí de Dios es un Dios, como lo vimos ayer, fiel,
¿ok? Entonces yo puedo confiar que sea lo que sea que esté pasando, Él es fiel y Él tiene el cuidado. Pero si yo lo veo egoístamente, esta promesa es para mí, pero no se cumplió, Señor, es que tú eres malo. No, es que te estás viendo la palabra de una forma que no es correcta, porque no la estás sabiendo aplicar a ti el día de hoy. Entonces tú crees que Dios es malo y vas contra su atributo. Y entonces ya estás creyendo un Dios que no es el de la Biblia, porque Dios es bueno, siempre. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso y es por eso que es muy importante tener esto, pues, cimentado o tener por lo menos un conocimiento para poder empezar a estudiar porque vamos a empezar a interpretar y lo vamos a ver con lo que hacemos en Mateo. ¿Ok? Entonces nos quedamos hasta aquí y aquí ya le voy a poner aquí la división. Acuérdense que cuando yo hago esto es porque va a empezar una clase. Y el día de hoy no vamos a tener tarea, ¿ok? Sino nada más meditar un poquito en estos sentidos. Ustedes pueden hacer el ejercicio. A ver, en mis lecturas o mis estudios, ¿sí llego a este sentido pleno? En mi iglesia, en mi congregación, ¿sí se está llegando a este sentido pleno? A ver qué está pasando, a ver, o yo me adopto así tal cual la escritura cuando no hago esta mensaje de correlación, bueno, más bien de contextualización, y muy probablemente por ahí va mi insatisfacción. Esas son preguntas que nos van a ayudar a meditar y profundizar, ¿ok? El día de hoy, como les digo, no va a haber tarea porque obviamente pues este curso es un curso como más, pues serio, ¿no? Que no hay tantas tareas. No como este que es como más interactivo para las tareas, etcétera. Entonces, ahorita no vamos a tener tarea, pero sí nos vamos a ver el día de mañana y ahora sí al horario normal, a las 12 del mediodía, ¿ok? Les voy a poner aquí la información general del curso para aquellos que tienen ahí preguntas y voy a ver las preguntas a ver si hay ahí algunas. Primero que nada, recuerden que se pueden unir al estudio con los códigos QR que tengo yo en mis historias. Los documentos los pueden descargar gratis del link que está en mi perfil en la carpeta de Google Drive. Las clases sí se van a quedar grabadas. Al momento de finalizar me tardo como 1 o 2 horas para que esté lista ahí en YouTube. Y ustedes pueden tomar, que se los recomiendo, que sería lo mejor, desde el curso 1 hasta esta clase, porque esta es ya la parte 2 del curso de Aprende a Estudiar la Biblia, ¿ok? Entonces voy a ver si no hay alguna otra pregunta que no sea referente a esto para contestarla. Ok. Aquí... bueno, aquí sí hay muchas preguntas sobre los estudios, pero ya les contesté que lo pueden ver en mi perfil. Bueno, ahí ya me ayudaron a contestar eso. Ok, creo que no hay ninguna pregunta. Es que la verdad sí me ayuda mucho a contestar los que ya están aquí en el curso, así es que sí, háganles caso. Si les dicen que está en Google Drive, créanles, ahí está en Google Drive, las historias, los códigos QR sí están en mis historias. Conectado. Aquí nos dice Suemi que ella también está estudiando hermenéutica y sí, claro que es sumamente interesante. Acuérdense que esto va a estar en el link de Google Drive. Este manual, acuérdense, de teología sistemática, vamos a estar empezando el curso. Bueno, sí vamos, ¿no? Yo ya me ando atribuyendo ahí. Mi esposo va a estar empezando el curso en donde va a empezar pues desde el inicio, ¿no? Que pone ahí algunos fundamentos del cristianismo para ir construyendo el conocimiento, que es lo que les digo que me gusta mucho de la teología sistemática, que nos ayuda a construir el conocimiento de manera que haya los menos baches posibles en cuanto a nuestra lógica y conocimiento. Ok. Y bueno, creo que todas las demás son las mismas preguntas y ahí me ayudaron mucho a contestar mis hermanos. Entonces les agradezco por andar ahí al pendiente de los nuevos. Y pues nada más. Eso va a ser todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. No hay tarea, pero en la medida de lo posible con este documento, porque es el mismo que vamos a estar estudiando. Sí, recuerden que la Biblia que vamos a estar usando para estar leyendo
la carta de Mateo, que acuérdense que esa es la primera carta que vamos, bueno, el primer evangelio, libro que vamos a estar estudiando va a ser con la Biblia Inspira, que es Nueva Versión Internacional. Nuestra Biblia de estudio, por la cantidad, y ustedes ya se han dado cuenta de la cantidad de información y recursos adicionales que brinda, es la de la Reforma. La Biblia de estudio de la Reforma, porque hay otras Biblias de estudio que son sumamente buenas, pero sí hemos visto que en algunas cosas nos carecen un poquito de información y no pasa nada. Nada más hay que tener, pues buscarlo por otro lado en internet, ahí con otros libros, etcétera. Y el diccionario bíblico que vamos a estar utilizando para cuando estemos viendo la sección específica del diccionario es el Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, pero ya saben que pueden usar el diccionario bíblico que ustedes tengan, que ustedes quieran, al igual que la Biblia de estudio que ustedes tengan y quieran, ¿ok? Y la verdad no sé qué hora sería en Ecuador. Los videos anteriores están en YouTube. Entren al link de mi perfil. Ahorita para mí son las 7. En muchos lugares sí sé que son 2 horas de diferencia. El día de mañana nos estaríamos conectando a las 12 del mediodía. ¿Ok? Sí sé que en la Ciudad de México sería a las 2 de la tarde. Es el único lugar que sé. Pero busquen ahí en sus teléfonos la zona horaria y sería Tijuana o Mexicali o Baja California. ¿Ok? Si allá son las 10 p.m., son 3 horas más. Entonces sería a las 3 de la tarde. ¿Ok? Muy bien. Ahí están compartiendo algunas otras zonas horarias. Entonces, pues nos vemos el día de mañana. Espero haya sido de bendición y que les haya dejado meditando. Recuerden, todo esto escudriñenlo y pásenlo por el filtro de la Biblia. Si les está confrontando, gloria a Dios. Y si les está interesando, gloria a Dios. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer. No creerse todo nada más porque viene un versículo, ya, es de Dios. No, pónganlo a prueba, pásenlo por el filtro de la Biblia y así van a estar ejercitando todo lo que pues la palabra dice, ¿no? Entonces, bueno, ya, porque ya saben que si no me quedo un chorro de tiempo aquí hablando con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.